tardes. Me complace hoy compartir este escenario con la editorial Ediciones de la U, mi casa editorial. Me presento, mi nombre es José Augusto Ramírez Díaz, soy uno de los primeros autores que tuvo Ediciones de la U, con 2 publicaciones de evaluación financiera de proyectos, con aplicaciones en Excel y matemática aplicada al mercado no financiero. Tengo el honor de compartir este escenario con ustedes, teniendo como invitado al profesor Miguel David Rojas López, quien está lanzando su libro de finanzas personales, un libro bastante interesante que vamos a abordar un poco en esta temática, en este compartir con ustedes. Profesor Miguel David, buenas tardes. Buenas tardes, profesor Augusto, y muchas gracias por sus palabras y su presentación. Bueno, con mucho gusto. Bueno, profe, coméntenos acerca de la publicación. ¿Qué lo llevó a usted a inspirarse para esta bonita temática de finanzas personales? Muchas gracias. Esto es una historia un poquito larga, pero la vamos a abreviar, profesor. Y es el fruto de los trabajos de los estudiantes. En el grupo de investigación 5 que yo coordino, Centro de Investigación y Consultoría Organizacional, los estudiantes se acercan a los profesores, porque yo tengo una materia con usted que se llama evaluación de proyectos. Entonces, con una niña de pregrado hizo su trabajo de tesis en lo que es ingeniería económica. La ingeniería económica es la ciencia de la ingeniería que estudia el valor de dinero en el tiempo. Como usted bien sabe, con lo que usted maneja en evaluación de proyectos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ese capítulo fue diseñado para los estudiantes de primer semestre. Entonces, la estudiante, logremos que ese lenguaje llegue a las personas que no tienen el conocimiento. Porque, digamos que la ingeniería económica en su ámbito pareciera ser una ciencia dura y la gente se asusta con los números, las fórmulas, y usted sabe que eso es muy fácil, ¿o no, profesor? Así es. Entonces, ese es el primer capítulo y logramos llevar ese valor de dinero del tiempo, tasas de interés, los criterios de evaluación, todo lo que es el tema de anualidades, gradientes, a un lenguaje muy sencillo para que cualquier persona que quiera entender cómo se maneja el dinero lo pueda comprender. Muy bien, además que es bien importante la temática, estuve muy juicioso revisando su publicación, me parece muy interesante la forma en cómo aborda estos temas para uno comprender el sistema financiero, en especial para aquellas personas que carecen de educación financiera. Tenemos algo en común y es que los dos también somos académicos y sabemos la importancia que esta temática requiere para que las personas comprendan cómo entender a quien quiere siempre sacarnos el dinero, que son los bancos. Entonces, en el manejo de la tasa de interés, usted aborda una parte muy especial y es cómo poder hacer una buena conversión. Exactamente. ¿Qué le pasa? La mayoría de nosotros somos bancarizados, estamos en el sistema financiero y parece ser que la única entidad que tiene la razón son los bancos. Y usted y yo sabemos que los bancos, cualquiera, no vamos a decir nombres propios, pero los bancos lo que hacen es aprovecharse del desconocimiento financiero que tienen las personas. ¿Qué hicimos con otra estudiante? Le dije, vea, ella trabajaba haciendo su práctica en un banco, porque no logramos, por su trabajo de grado y de pregrado, hacer un barrido de todo el sistema financiero. Entonces hablamos de corporaciones, hablamos del sistema leasing, hablamos de las fiduciarias, hablamos de todos los temas, porque es que el sistema financiero es muy grande, muy amplio, tiene muchas ofertas y las tasas que ofrecen los bancos realmente no son competitivas, no están acorde a las necesidades del país. Y hay un tema ahí que es muy importante, que usted también lo maneja, ¿cierto? Que es el tema de impuestos. La gente nos hace creer que nosotros somos un país que pagamos mucho impuesto, y eso es una falacia, eso es una mentira. Nosotros tenemos que contribuir con el Estado, porque el Estado, si no tiene los recursos para poder hacer las obras, pues no va a poder tener ni educación, ni salud, ni vías. Usted sabe, profesor, que el sistema financiero es muy amplio y usted nos puede ayudar con ese tema. Claro, en cuanto al sistema financiero, claro, ellos manejan sus operaciones de tal manera que con cara ganan ellos y con sello perdemos nosotros. También. Entonces, para eso es importante el uso de las finanzas, de esa matemática financiera básica que toda persona debe conocer para comprender ese lenguaje financiero que tanto necesitamos para poder comprender claramente cómo es que funciona, cómo es que operan, ¿cierto? Y por eso es importante esta temática. Además que esto me hace recordar las pruebas PISA sobre educación financiera. El primer pilotaje que se hizo, Colombia ocupó el último puesto.
Y lo más curioso es que siempre ocupamos los últimos puestos. Entonces, surge una preocupación, y es que desde la parte gubernamental no les interesa que las personas se capaciten en este tema. Y lo que más me preocupa es que las instituciones de educación superior que ofertan programas de especialización, de pregrado en finanzas, tampoco. Entonces me parece muy enriquecedor, profesor Miguel David, su publicación con respecto a ese tema. Hay un tema que se tocó, y es que las pruebas PISA fue una de las motivantes de la estudiante de posgrado, que es el capítulo 3, donde se demostró que la población colombiana no tiene educación financiera. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Ahí se llaman, tiene un nombre, como son asesores de finanzas personales. Entonces usted va donde ellos, y ellos lo primero que hacen es decirle: vea, usted tiene una plata en su banco X. El banco X tiene unas tasas tales que generalmente la gente, digamos, la confunden en tasa nominal y efectivo. Te da la primera confusión. Luego anticipado y vencido, segunda confusión. Luego nominal. Entonces, claro, una persona que no tiene el conocimiento se va enredando con eso. En esto ya le hablaba con mi esposa una cosa muy curiosa, ¿cierto, esposa? Que el banco X me compró una tarjeta de crédito a una tasa inferior. La que estaba al 30 me la compraron al 20. Pues sí, y cuando la tenía ahí, me llama el dedo cuando le dice: no, es que ahora le compro ese crédito al 18. Esos bancos, pues fui, la pasé al 18. Y me van a otro banco y me la compran al 15. Y esos bancos, o sea, están jugando con uno a lograr que uno les mueva el dinero. Si desde el primer paso le han podido decir a uno: vea, le pongo su carta de una tasa mucho más barata y me ahorran todos los trámites. Pero ellos quieren es lograr confundir y que el dinero brinque de un lado a otro, y finalmente el usuario termina pagando una serie de sobrecostos por el dinero que uno usa, porque no tenemos claridad en ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando teniendo eso claro y teniendo claro el sistema financiero, un consejo, pues que más que un consejo, por eso usted me corrige porque hay cosas, ¿qué es mejor tener la plata? ¿En el banco o en la fiducia? Pero ¿quién maneja también la fiducia o por dónde recauda? Otra parte del sector financiero. Ah, bueno. Pero para un usuario, digamos, normal, ¿cierto? ¿Cuál es el que menos o el que más le genera una rentabilidad? El que más le genera una rentabilidad en ese escenario sería la fiducia. Exactamente. Pero usted tocaba ahorita una palabra bien interesante, y es el concepto de la bancarización. Resulta que las entidades financieras, desde su óptica educativa, han emprendido por programas de educación financiera. Pero como ellos son los dueños del balón, no debemos caer en la trampa de la educación financiera de los bancos. ¿Por qué? Porque el mensaje que tienen ellos es bancarización. Ajá. Y una cosa es bancarización y otra cosa es educación financiera. Correcto. Entonces yo leí el capítulo 3. Entonces yo le dije al estudiante: bueno, tenemos que bajar todo ese escenario norteamericano, que no está tan lejos, y nosotros explicar a las personas cómo podemos lograr que el poquito, mucho dinero sea rentable para nosotros y no para los bancos. Entonces, el sistema financiero, hay unos bancos que sacan cada vez productos que son más económicos, más flexibles, más adecuados según ellos, ¿no? Usted sabe que los bancos, como digo usted claramente, ¿no? Cara ganan ellos, con ellos perdemos nosotros. Lograr ese nivel, digamos, de equilibrio donde nosotros optimicemos el recurso financiero, que bien lo dijo un economista muy famoso, es escaso. Y poquito, mucho que nosotros tengamos, si miramos hacia el futuro y tenemos el valor del dinero hoy y lo logramos invertir adecuadamente en cualquier sector, vamos a lograr que dentro de unos años ese dinero, poquito, mucho, se genere como una especie de, como biológicamente se podría plantear, no sé qué piensa. Sí, claro, hay que buscar alternativas que nos generen, obviamente, pues, digamos que un flujito de liquidez, pero teniendo en cuenta una buena planeación, ¿no? Ahí vamos, ¿eh? ¿Qué es lo más importante? Empezar por la planeación financiera. Y en la planeación financiera personal empieza cuando uno tiene un objetivo claro hacia el futuro, qué es lo que quiere. El ser humano es incomprensible, ¿no? Tiene una casa de 100 metros y quiere una de 120. Tiene una de 120 y quiere una de 200. Y el banco se aprovecha de esta circunstancia. Hoy en día, la historia que tengo yo pues, de vida es el momento donde las tasas de interés son más bajas. Y la semana pasada el Banco de la República bajó 25 puntos la tasa de intermediación.
y el ministro decía, nosotros bajamos la tasa, hacemos un esfuerzo, pero el sector real no ha querido bajar la tasa del crédito de usura. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una desconexión entre lo que quiere el gobierno, lo que quiere el sector financiero, y el sector financiero, perdón, no quiere, como a veces se llama, para que la comunidad realmente gane con esas tasas de interés. Importante ahí, por ejemplo, lo que usted mencionaba acerca de esa parte del sector real, porque se mueven muchas operaciones financieras al margen de los bancos, porque las personas a veces dicen, bueno, fui excluido de un banco por X o Y motivo, ¿cierto? Fui excluido de un banco. Otros porque dicen, no, el trámite es un poco complejo, si ahorita voy a pedir un crédito, entonces me piden un montón de papeles, fiador, estudio de crédito y 8 días para que sea aprobado mi crédito. Entonces buscan una alternativa por fuera del sistema financiero. Por eso es que a veces, en cuanto al sector real, crece un poco la demanda de crédito con tasas inclusive hasta más altas. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos en el libro? Eso a las personas vean. Usted a nivel personal, porque usted cuando maneja una empresa va a ser el reflejo de lo que hace usted en sus finanzas. Usted maneja sus finanzas, ¿qué hay que hacer? Escoger un modelo financiero. Hay muchos modelos a nivel mundial donde la gente los plantea. Nosotros, ¿qué hicimos? Cogimos todos los modelos en Estados Unidos en los últimos 10 años. Cada autor propone uno, pero tienen coincidencias. Esos modelos los cogió la estudiante, obviamente pues asesorada por el grupo de investigación que yo coordino, y identificamos lo que es común en cada uno de esos modelos. Esos modelos sacamos un listado y logramos identificar los elementos. Con esos elementos logramos establecer un modelo único que abarcara todos los modelos. En ese proceso encontramos que siempre el primer punto y el último punto son la planeación y el último punto es la evaluación. En esos dos extremos se mueven los modelos y el modelo lo que pretende es optimizar los recursos. Si en la planeación yo defino X o Y actividad y X o Y tiempo para lograr entender que ese es un proceso que arranca hoy y termina cuando yo logro mi objetivo, entonces voy a lograr que esos dineros o esa expectativa de dinero que tengo yo lo optimice, voy a mejorar ese rendimiento y al final voy a lograr el punto que yo quiero. Eso es lo que está estimado en el capítulo 3. ¿Qué hacemos nosotros? Evaluamos el modelo, ¿sí? La evaluación del modelo financiero, donde lo que se pretende es que ese modelo que la persona hace o que ese objetivo lo cumpla, empiece con otro. Y todos los modelos son diferentes. Es muy diferente la planeación financiera de un muchacho de 25 años que está empezando a lograr, o que un muchacho como usted que tiene un poquito más de 25 años, para lograr cuáles son las metas de cada uno. Un muchacho de 25 años que quiere conseguir el apartamento, el carro. Cuando llega uno un poquito más joven ya tiene el apartamento, entonces quiere tener otra estabilidad. Y cuando llega a la edad de nosotros, ya los que estamos mayorcitos, entonces ya queremos hacer una estabilidad pensando en los nietos, es que algún día llega. Y si no, pues que uno esté más tranquilo. Bien, hay un capítulo muy importante que me llamó bastante la atención en el libro. Todos me han llamado la atención, pero me llama mucho la atención el capítulo de planeación financiera. Aquí hago un paréntesis, tengo como invitadas a unas estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Agraria de Colombia, quienes ven conmigo pues varias asignaturas, incluyendo estrategia financiera, y hemos abordado mucho acerca de la planeación financiera. Entonces, donde les insistía mucho en construir el flujo de caja como la principal herramienta de planeación, control y evaluación financiera, que de ahí parte la planeación y de ahí se alimentan los modelos que usted propone claramente en su libro. Entonces miramos esa importancia de hacer ese flujito de caja, ¿no? Entonces los componentes, los ingresos, los gastos, ¿qué me queda? ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Que lo importante es que llegó el mes de mayo y ¿qué voy a hacer con el salario de mayo? ¿Qué voy a hacer con el salario de junio? No esperar que me llegue para ver qué voy a hacer después, sino que me pueda anticipar. ¿Cómo fue la construcción de ese capítulo, profe? Nosotros a nivel familiar, mi esposa es contadora y también es profesora, entonces yo tengo una influencia permanente en la casa y un control constante. Entonces parte de la motivación era lograr... ¿Usted hace lo que yo ordeno? Yo tengo la última palabra. Sí, mi amor. Sí, señor. La jefa, como dicen los mexicanos. Entonces logramos hacer una hojita en Excel y colocamos los ingresos, la primera parte de los ingresos netos, descontando retenciones, porque eso
y positivamente es muy bueno, pero usted sabe que realmente es un vacío. Entonces ella, como es contadora, dijo, nosotros empecemos con los ingresos, año, pues mes 1, mes 2, mes 3, y las primas, por ejemplo, las tenemos comprometidas ya con algunas obligaciones que tenemos financieras. Los créditos del fondo de empleados, que es otro elemento que tocamos en el libro, porque el fondo de empleados es una, digamos, es una agremiación muy fuerte donde prima el beneficio de todos. Y los fondos de empleados, a diferencia de las cooperativas, tienen un beneficio particular para cada profesor. El de nosotros, el fondo de empleados docentes, pues, que he logrado estar en la Junta, entonces tenemos el mismo principio de los ingresos. De esos ingresos, sumamos los ingresos y empezamos a crear los costos. Y los costos operacionales, obviamente, el costo operacional es lo que es un costo fijo que permanentemente sale. Entonces, toca sacar la cuota del banco, porque el apartamento no es propio, no es del banco. Eso va asociado con los gastos de arrendamiento, servicios públicos, los seguros de los carros, pues, la ciudad que nos ayuda, la administración. Esos ingresos, esos costos, nos da una diferencia. Y ahí tenemos una parte, digamos que en el flujo de fondos uno puede calcular la ganancia gravable para calcular el impuesto. Ese impuesto, dependiendo, digamos, del momento, para los proyectos varía en la tasa. Ya para la persona natural, cuando hacemos la declaración, pues tiene una condición diferente. Y luego empezamos a manejar lo que son esos costos alternos, pero los ingresos alternos que pueden llegar. Pues herencias no hemos recibido todavía, pero hay que contabilizarlas, no sé cuándo será, pero pues están ahí vigentes. Y se pueden programar en su momento que sea. Los seguros de vida también son unos elementos importantes, porque ese costo del seguro es bueno. La idea no es utilizarlo, pero es como una especie de seguro, pues valga su redundancia, para poder lograr llegar a explicar hacia el futuro ese componente del dinero. Y con base en eso, entonces tenemos ya unos resultados que a veces son positivos, a veces son negativos, pero cuando son negativos previstos, se pueden administrar. Sí, es importante esa anticipación para que el negativo no nos tome por sorpresa, porque nomás empecemos a visualizar cómo nos sentimos cuando nos estamos quedando sin efectivo. Entonces, en las charlas que yo puedo dar de planeación financiera, hago esa pregunta: ¿cómo se siente usted cuando se está quedando sin efectivo? Entonces se pone de mal genio, se estresa, no duerme, todo se le hace caro, y ahí es donde uno dice, ¿por qué no organicé bien mis finanzas? Y yo creo que esta publicación le brinda a la sociedad un aporte muy importante para tratar de suplir ese vacío de falta de conocimiento que tanto se requiere. Hay una cosa que es la liquidez. La liquidez es ese efectivo que nos queda para poder maniobrar. Nosotros, digamos, los empleados nos pagan cada mes. El jueves yo ya estaba preocupado porque cómo iba a venir. Hoy es 30, entonces nos pagaron el viernes, pues nos pagaron el viernes, afortunadamente. Y todavía no hay derechos de autor porque hasta hoy todavía no han llegado las regalías, pero ya con el público hoy tenemos. Entonces, cuando esa falta de liquidez, ¿cierto? A las señoras les empieza a doler, ¿cómo se llama? Lo que a las señoras les duele cuando se estresan mucho, es el colon, ¿cierto? A nosotros menos, pero es más usual en ellos. Por la falta de previsión. O sea, la liquidez ocurre porque la gente no aprende a planificar. Y las emociones y los impulsos son los enemigos de la liquidez. Porque cuando uno tiene dinero, ¿cierto? Todo le parece barato. Pero cuando no tiene, el corretazo le parece costoso. Entonces, la planificación de la liquidez va de la mano con el proceso de la planeación financiera. Claro, ahí es importante, usted lo mencionaba, el tema de los impulsos. Claro, cuando uno tiene recursos, como que está tranquilo, ¿no? Está en un escenario chévere, le dan ganas de hacer planes, pero cuando está sin el recurso, todo se hace costoso. Entonces, hay un capítulo que usted aborda acerca del ahorro y la inversión. Importante para el ahorro, ¿no? Tener en cuenta las características que nos han heredado los sabios de la economía. Nos decían que una de las características del ahorro es que genere renta. Entonces miramos, bueno, ¿y dónde ahorro? Porque si no voy para el banco, cuenta de ahorros, me quitan mi dinero. Si lo dejo en la alcancía, no genera. Pues por el principio del valor del dinero en el tiempo, pues como que tampoco por ahí es la opción. Si lo invierto en un título o valor, un CDT, por ejemplo, pues hay que tener en cuenta las retenciones, los descuentos, los costos de transacción para llegar a una rentabilidad real, que tampoco es atractivo. Y cuando la gente quiere mirar otro panorama
de pronto que se salga del sistema financiero tradicional. Entonces nos venden la idea de que es una pirámide o es un multinivel, o es, porque claro, al banco lo que le interesa es que nosotros dejemos la plática ahí. Entonces, ¿cómo podemos vincular a las personas en ese modelo de ahorro e inversión desde el conocimiento, profe, de su libro? Yo a mis estudiantes siempre les planteo dos cosas muy diferentes. La gente compra un CDT y ellos dicen, no, es que invertí. Un CDT no es una inversión. Un CDT es un ahorro, en mi concepto, mal pagado por los bancos. En la vida, digamos, yo les cuento a mis estudiantes lo que yo hago. Todos los excedentes que yo he logrado tener cuando tengo actividades extracurriculares, esos dineritos, la esposa se los quiere gastar, no, guardémoslos y los vamos cocinando en una fiducia. ¿Qué es la fiducia? Cuando tengo un capitalito, lo invertimos en finca raíz, sea poquito, sea mucho, pero digamos que la vida nos ha enseñado a que esos grandes ahorros desde hace 26 años ya, venimos como guardando eso en finca raíz, y esos dineritos, la valorización que tienen los activos son en algún momento determinado como el salvavidas que le queda a uno para cuando uno está en un momento difícil. Entonces esos ahorros, digamos, programados, hay una figura que los bancos manejan que son las cédulas de capitalización, que también está en el documento. La cédula de capitalización es como una apuesta a que las personas se ganen un sorteo, y ese sorteo les paga, no sé, 1000 veces, 2000 veces la cuota ahorrada y no genera interés, pero la oportunidad existe. Entonces los empresarios, ¿qué hacen? Para al final del año, cuando van a pagar cesantías y pensiones, compran una cédula de capitalización, y eso de pronto es un salvavidas al final del año. ¿Qué puede hacer uno con la plática? Primero que todo, no gastarse, no guardarla en los bancos, sino buscar un nicho de mercado que uno logre tener un capitalito que se la valorice. O sea, es que gastarse no es muy fácil, pero guardarla y abstenerse, parece que el bolsillo les pica. No sé cuál será la expresión más adecuada. Es que el bolsillo es el sistema nervioso central del ser humano. Profesor, por favor. Entonces el sistema nervioso les afecta porque eso como que debe salir. Pero a mis estudiantes les digo, ya, cualquier milloncito, cualquier quinito, pues guárdenlo donde ustedes lo puedan ahí tener, que no lo saquen fácilmente. Porque si lo guardo en el banco en la esquina, pues voy y saco la plata y pues claro, hasta ahí llega. Pero si yo logro identificar, o sea, un alumno compraba vacas, le decía, usted sabe, no, profe, es que yo con las vacas ya compró la vaquita, ya tiene terneritos, o sea, ya tiene dos. Tiene un lotecito, ya tiene dos lotecitos. O sea, el dinero parece que es como un suspiro. Cuando usted lo tiene, está feliz, y se le va, se la acabó, y ya no tiene nada. Entonces, la idea es, vea, planifiquemos desde ahora a dónde queremos llegar. Hagamos el ahorro disciplinadamente. Cuando hagamos ese ahorro, en donde ustedes crean que es conveniente, ese ahorrito, invertirlo, no ahorrarlo, sino invertirlo en lo que se llama rentable. Y el mercado ofrece muchas cosas, no solamente el mercado financiero, sino hay muchas formas de uno, obviamente legal, ¿no? Porque es que a veces la gente distorsiona la palabra, porque es que yo soy amigo de lo legal porque yo soy empleado público y yo vivo los impuestos. Entonces, aparte de que la cultura financiera nuestra y la cultura impositiva se desconoce, hay que pagar impuestos. Ahora, hay sistemas, no sé, elementos financieros, usted sabe más de eso que yo, cuando uno tiene un proyecto, que uno puede, que el dinero, tenerlo para que hacia el futuro lo pueda generar más dinero. Sí, ahí es importante, en ese capítulo que mencionábamos, profe, el saber distribuir bien esos recursos, el saber invertir bien, porque a uno le sacan la plata muy fácil. Usted viene a la feria, compra un café, compra algo, hace una fila insoportable para poder almorzar y ahí le están sacando la plata. Pero vaya usted, sáquele la plata a otro, y ahorita vamos a hacer el ejemplo en vivo. Bueno, levanten la manito quien está interesado en comprar el libro del profesor. Entonces, ven que sacarle la plata a otro es difícil, ¿cierto? Y a uno se la sacan muy fácil, y es porque primero necesitamos aprender a luchar contra nosotros mismos. Y es cómo me controlo frente a un impulso, cómo me controlo frente a un antojo. No quiere decir, y eso lo discutíamos antes de sentarnos en este bonito escenario, de que la idea de comprender esto no es el volvernos tacaños, sino es hacer un poco más racionales económicamente, para que podamos tomar mejores decisiones. Es correcto. Una de las cosas, digamos, que hemos sido enfáticos, es que el valor del dinero varía
de acuerdo a las circunstancias del momento. Es decir, no es una constante. Nosotros en los próximos meses vamos a cambiar de presidente y la expectativa es grande. Mañana se posesiona la nueva rectora de la Universidad Nacional y la expectativa es grande. Entonces, yo no puedo pensar que los próximos 4 años van a ser igual que los 4 pasados. Ahora, ¿qué escenarios hay? Hablando económicamente, o que tengamos una proyección buena, como dice, digamos, el Banco Interamericano de Desarrollo, o lo que dice el ministro, que vamos a lograr crecer a unas tasas más controladas. Independiente de lo que pasa al sector macro, el bolsillo nuestro se va a afectar. Y ese bolsillo, digamos, hay que tener claro que el bolsillo, digamos, o los ingresos familiares, existen modelos y existen formas de generar una riqueza adicional si se administra. El ahorro es una opción, pero la mejor es la inversión. Y la inversión en aspectos legales reales, donde yo tenga el control sobre eso. Entonces yo les digo a mis estudiantes, yo no compro ganado, ¿cierto? Porque yo no conozco. Yo confundo una vaca con un perro, ¿cierto? O sea, yo los animales para mí no les hablo. El sector agrario es lo mismo, yo confundo el café con las uvas verdes, o sea, no hay cosas que... Pero, digamos, en el caso mío, la finca raíz para mí ha sido como la evolución de lograr la valorización porque el sistema lo permite así. O sea, un apartamento, un lote, una oficina, y hay cosas desde la vida de interés social, que fue mi tesis de maestría, donde una inversión pequeña, ahora digamos, los subsidios que da el gobierno lo apalancan y por eso le dan un subsidio a la tasa. Entonces yo logro manejar el ahorro que tengo en las cesantías, el programa del gobierno, más el subsidio, logro tener una inversión que hacia futuro me va a respaldar económicamente como familia. Sí, ese respaldo es importante y lo que todos buscamos es la libertad financiera, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por libertad financiera? El periodo de tiempo en el cual yo dejo de trabajar y puedo seguir con mi nivel de vida común y corriente. Entonces, la pregunta que podríamos formularnos es, ¿qué tan libres financieramente somos? No sé, profe, ¿1 hora? ¿Media hora? En ese sentido, digamos, el sistema financiero actual, nos guste o no, es lo que tenemos a la mano. Uno quisiera que las cosas fueran mejores, que las tasas al ahorro fueran mejores, que los subsidios fueran mayores. En la Universidad Nacional donde nosotros trabajamos, cada estudiante le cuesta al Estado un poco de plata y el Estado hace grandes esfuerzos por mantener la universidad. Pero a veces los estudiantes no valoran, mejor no cuantifican cuánto les cuesta tener, digamos, cierto nivel de profesores. Entonces, comentaba esta mañana, ¿no? Los profesores de la Universidad Nacional en Bogotá, en Medellín, en Palmira, en Manizales, todos ganamos el mismo salario de la misma forma. Y los de Bogotá se quejan porque aquí el costo de vida es más alto. Y los de Palmira, pues viven plenos porque les alcanza para todo. Entonces, la libertad es mayor que la de acá. Pero entonces uno tiene que entender que el sector donde nos rodean, o sea, lo que nos toca a nosotros vivir, tenemos que optimizar ese espacio. Si yo aquí voy a darme un lujo, ¿cierto? Ahí meter aquí los parqueados son costosísimos, ¿cierto? En Palmira en todas partes son gratis. En Medellín lo están cobrando y 3 horas valen 2.000 pesos. Entonces, es más simbólico que la libertad allá, digamos, es un poco más amplia de lo que está ocurriendo acá. Y yo le tengo miedo aquí a la burbuja, porque es otro tema que aquí nos va a apoyar. Entonces, ¿usted qué concepto tiene con respecto a eso? Uy, pregunta compleja, profe. Porque tendríamos que meternos un poquito con temas de política y demás, y pues no vale la pena, pero sí es importante esos temas, por ejemplo, de parqueaderos, saber uno cómo puede optimizar mejor el recurso. No es que uno se quiera volver tacaño y eso es importante resaltarlo con el tema de la buena apropiación de las finanzas personales, pero sí es aprender a valorar ese recurso escaso. Entonces, pues uno tiene que, como dicen las abuelitas, como decía mi abuelita, que en paz descanse, hay que tirarle lápiz y papel. Sí, rico irme en el carro, chévere, porque es más cómodo, pero hay que mirar otras variables que se asocian a ese confort, ¿cierto? El desplazamiento, el llegar a la feria, cuánto me cuesta el parqueadero, o será mejor pedir un taxi y nos vamos 2 o 3 y nos puede salir más económico. Es jugar con esas variables. Muchas veces lo que cuesta es el sacrificio de un poquito el confort. Uno quisiera estar cómodo siempre, ¿cierto? Que no le haga falta nada, que todo esté cómodo, que todo marche bien, pero todo eso sabemos que tiene un costo.
y eso es lo que implica también el buen uso de las finanzas personales. Sí, en ese sentido, digamos, todo lo que sean los incentivos, entonces hicimos un estudio de vivir en estrato 5, en estrato 4, en estrato 6, y las diferencias son, digamos, proporcionales al número de metros cúbicos en el agua y al kilovatios en la parte de energía, y es más barato vivir en el 5 que en el 4, ¿cierto? Entonces decían las personas, no, pero eso es imposible, sáquele cuentas, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a sacarle cuentas. Yo ya cambié de carro afortunadamente, y el carro está dando 52 kilómetros por galón. Y las bombas, es curioso, una bomba tiene un precio de 8.550 pesos, y 2 cuadras más, 8.900, me voy a ir para redondear. Al carro le caben 10 galones, en una cuadra, 10 galones son 5.000 pesos, 2 carros serían 20.000 pesos, o sea, son 10 galones que uno se ahorra. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de esos pequeños ahorros son los que nos van a permitir lograr avanzar y tener un flujo de efectivo más sano. Sí, señor. Bueno, aquí vamos subiéndole un poquito el nivel al contenido del libro. Hay una parte del libro donde usted habla del costo del capital, costo promedio ponderado del capital. Esto yo sé que lo entienden muy bien mis estudiantes de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, en especial quienes hacen parte del grupo de investigación en la Administración Verde, el cual tengo la fortuna de liderar, y es cómo podemos explicarle, por ejemplo, profe, ese concepto a una persona que de pronto no tenga el conocimiento suficiente, decirle, mire, calcule el WACC, o ese costo promedio ponderado del capital, ¿cómo lo podemos aterrizar el nivel a una persona que hasta ahora quiere empezar, digamos que el camino de la educación financiera? Hay una pregunta que yo siempre hago a mis estudiantes, ¿cierto? Y es, ¿qué vale más? ¿El dinero mío o el dinero del banco? Así arranco yo explicándoles el WACC. Entonces, no, el del banco. Ah, chévere. Tiene la cosa claramente equivocada. ¿Cuánto es capaz uno de producir ese dinero? Ese es el ejemplo que les digo entonces. El banco le presta al 20, el banco Y. El banco A les presta al 30. Y yo soy capaz de poner a producir dinero al 40. O sea, nosotros los ingenieros, que tenemos una formación, gracias a Dios, digamos profesional, somos capaces de poner ese dinero al servicio para que sea más rentable. ¿El WACC qué es? Sacar el promedio ponderado, o sea, el promedio del valor del dinero de cada aportante, y ese promedio saco una especie de media, ponderada obviamente, y calculo ese WACC. Entonces, si yo tengo 3 deudas, esto ya me pasó una cosa muy curiosa con base en eso. La tasa del leasing habitacional la averigüé en un banco de fondo azul y me ofrecía el 0.95. Y fui a un banco de color rojo y el WACC, el leasing habitacional me lo ofrecían al 1.1. Pero ¿cómo así? No, es que toda la carreta. Y el crédito hipotecario lo sacaban al 0.85 en el azul y en el otro al 0.75 en el rojo. O sea, hay una desproporción en lo que están ofreciendo. Entonces me puse a pensar, saco aquí un crédito hipotecario en el rojo y el en el azul, o otro en otra parte y lo comparo con el mío, y el valor de cada, y el monto de cada dinero, o sea, si necesito 100 millones, entonces tengo 20 de uno, 30 del otro, 50 y 50 del otro, y cada una tasa, multiplico el valor del dinero por cada tasa, sumo ese valor y calculo el costo ponderado y me va a dar una tasa promedio. Entonces, si yo soy capaz de poner a producir mi dinero más de lo que le presta el banco, vale más el mío que el del banco. Y si calculo el costo ponderado de los dineros que yo necesito más el mío, pues tengo el costo ponderado de capital, que es el WACC. ¿Sí está claro? Por eso lo me enredé más. Yo lo entendí perfectamente, pero quisiera brindar la oportunidad a este apreciado público que pronto formule sus preguntas. De acuerdo. Preguntas. Como académicos sabemos dos cosas cuando uno da una sesión y uno pregunta a sus estudiantes. Preguntas, dudas. Cuando el público queda en silencio podemos pensar dos cosas. Sí. O que explicamos a las mil maravillas bien, claro, o no se entendió nada. Pero no, aquí hay una pregunta. Buenas tardes. Dentro de las
posibilidades de ahorro que consideró el profesor incluyó los fondos de pensiones obligatorios y voluntarios y en especial el tratamiento tributario que tienen el uno y el otro. Sí, señor, sí. Hay unas cuentas, digamos, las cuentas AFC, ¿cierto? Son un instrumento magnífico. O sea, bueno, tampoco magnífico, no, pero son un instrumento que le permite, digamos, a nosotros los asalariados bajar un poco la tasa impositiva. Tengo otro compañero, esos que me decían que necesitaba bajar la creación de renta, la tasa impositiva. Le dije, hermano, la única que yo conozco actualmente donde podemos trabajar es en la AFC. La AFC es una cuenta que tiene una extensión específica para el sector inmobiliario. Y contrario a lo que piensa mucha gente, digamos, para mí vivir endeudado es una forma lógica de tener unos beneficios tributarios, porque el Estado en su sabiduría necesita recolectar dinero. La única forma, digamos, nosotros que tenemos efectiva de bajar esa carga tributaria es la cuenta FC. Entonces la cuenta FC es una cuenta que uno va al banco y uno consigna mensualmente un porcentaje del salario, tiene unas restricciones, creo que es la tercera parte o la mitad del salario, donde usted la consigna. Esos montos, cuando uno va a declarar renta, permiten disminuir la base gravable. Entonces, si yo tengo deuda hipotecaria, pues la tasa impositiva, perdón, la base impositiva se me va a grabar, y está explicado en el documento, en el capítulo 2, porque es una forma muy legal y muy efectiva de bajar la tasa impositiva. Bien, yo quiero hacer un comentario con respecto también a esa pregunta, y esto lo analizábamos en investigación en el aula con mis estudiantes de estrategia financiera. Hablamos acerca de esos recursos que las personas pueden de pronto invertir adicional en los fondos de pensiones. Y es curioso el análisis que uno puede hacer con el planeador financiero del fondo, que le dice, no, mire, diversifiquemos, y saca en su portafolio, su carpeta, y le muestra un montón de opciones. Entre más diversifique, menos tiene claro dónde va a invertir. Entonces sabemos que, claro, hay un principio financiero que uno dice, no meta todos los huevitos en la misma canasta, hay que diversificar. Pero ya cuando le ofrecen a uno con el dinero de uno que diversifique lo que más pueda, es porque ese mismo asesor tampoco tiene claro dónde invertir los recursos. Digamos, los planeadores financieros tienen una especie también de confusión. El mercado colombiano es muy diferente al americano, y los beneficios tributarios nuestros son diferentes de otros países. En Noruega tengo un estudiante que el impuesto está grabado con el 50%. Entonces me decía, hermano, es que allá me quitan el 50%, o sea, los 10 pesos que me gano, 5 son para el Estado. Y yo le digo, bueno, y usted que tenemos salud, educación, vías, diversión, pues parques, ¿no? No es que hay alguien que piensa en parques, que la gente piensa en la piscina y cosas así. Y entonces, ellos pagan el impuesto con gusto. Se va y el parque está dotado, las vías no tienen huecos, la salud es excepcional, con todos los especialistas, y nosotros no tenemos eso. Porque siempre que uno pide el impuesto, es que se la roban. Es que se la roben o no es nuestro problema. Nosotros, como ciudadanos responsables, ¿cierto? Y parte de lo que digo a mis estudiantes es, eso no es problema nuestro. O sea, nosotros tenemos que ser ciudadanos, primero que todo, y pagar la tributación. Para que el Estado funcione, tenemos que tributar. Hay un sitio en Medellín que se llama El Hueco, donde la gente va y compra. Todo es de contrabando. Entonces yo, por política, digamos, y por principio digo, yo no voy al Hueco ni compro nada allá, porque lo que no es robado es de contrabando. Y eso va en contra de mis principios. O sea, si yo vivo en el Estado que paga impuestos, estoy patrocinando la ilegalidad. Entonces, claro, se burlan de mí, se ríen porque es que el trabajo es más barato, sí, vayan. O sea, yo no puedo educarlos, porque eso es de la casa, pero sí los puedo, digamos, de una forma formarlos de que las cosas correctas son las mejores, y es lo más fácil. Para mí, digamos, ser correcto y formar profesionales de bien es parte de nuestra, digamos, de nuestra responsabilidad como docentes. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar con una pregunta? Tenemos el reloj en contra. ¿Preguntas? Bueno, muy bien. Pues, profesor Miguel David, muchas gracias por su grata compañía. Extiendo el agradecimiento de mi familia, Ediciones de la U. Siempre será nuestra casa.
extiendo también un agradecimiento a la Fundación Universitaria Agraria de Colombia por permitir estar aquí compartiendo con usted este escenario y espero que sean muchos más. Muchas gracias y felicitaciones por su publicación. Gracias, profesora. Yo les quiero agradecer a todos ustedes, pues, sacarle el ratico a venir a oírnos, a Ediciones de la U que creen nosotros, ¿cierto? Porque la labor docente, ahora me están interesando unos niños de bachillerato y nos preguntaban que cuál es la motivación de escribir. Yo les decía, lo mejor que puede hacer un profesor con los estudiantes es socializar el conocimiento. Y Ediciones de la U, ¿cierto?, nos ha permitido socializar el conocimiento científico allá que están las estratosferas y bajarlos a un nivel donde las personas puedan entender y comprender que la tasa de interés nominal y efectiva es una bobada, pues, o sea, es una cosa de concepto que uno lo puede entender y que los bancos no quieren que la entendamos. Entonces, si yo entiendo eso como parte inicial, como parte fundamental, ya tenemos socialmente un aporte que nos permite la editorial trabajar con ellos. Pues Augusto, usted muchas gracias por esta compañía. Gracias a usted, profe, muy amable.